todas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este encuentro organizado por la Asociación Síndrome Phelan-McDermid dentro de la campaña Phelan Visible, una iniciativa centrada en la importancia del diagnóstico precoz de este síndrome. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre cómo mejorar la detección precoz, reducir los tiempos hasta el diagnóstico y avanzar hacia una atención más coordinada para las personas afectadas por el síndrome de Phelan-McDermid y sus familias. Para ello, contamos con la participación de profesionales de distintos ámbitos: atención primaria, neurología pediátrica, pediatría de atención primaria, psiquiatría, autismo y neurodiversidad, que compartirán su visión y experiencia en torno a este desafío. Al finalizar la mesa redonda, podremos ver la película Mi hermana Bertil, de Joséphine Japy, una obra seleccionada en el Festival de Cannes el año pasado y que se presenta por primera vez aquí en España. A través de esta historia nos acercaremos a la dimensión más humana y cotidiana del síndrome de Phelan-McDermid. La película retrata con gran sensibilidad el día a día de una familia cuya hija menor padece este síndrome, así como el difícil camino que los lleva a conseguir un ansiado diagnóstico. Para inaugurar este encuentro tenemos el honor de contar hoy con la presencia de Celia García Menéndez, directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y, sin más, señora García Menéndez, le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, Ramón. Bienvenidos a este encuentro por un diagnóstico precoz del síndrome de Phelan-McDermid en el marco de la campaña Phelan Visible. Es un marco muy importante porque hacemos visible esta enfermedad y es necesario que la sociedad conozca este síndrome. Si siempre un diagnóstico rápido, un diagnóstico a tiempo es importante en enfermedades raras como es esta enfermedad, llegar antes marca una diferencia importante, porque llegar antes significa intentar disminuir discapacidad, dependencia, evitar complicaciones. Este síndrome, que lo conocen mejor que yo, es también conocido como síndrome de elección 22q13, es una enfermedad rara de origen genético, asociada en la mayoría de los casos a la pérdida de material en el extremo terminal del cromosoma 22, donde se encuentra el gen que está afectado, con manifestaciones muy variables, y eso es lo que hace que los profesionales, al ser tan rara y que tenga manifestaciones diferentes en cada caso, pues a veces no se den cuenta de que están frente a un posible caso de este síndrome. Manifestaciones como presencia de discapacidad intelectual, ausencia o retraso del habla, trastornos del desarrollo o trastorno del espectro autista, como síntomas principales, pero hay otros. Según el informe, un largo camino hacia el diagnóstico, en España solo estaría diagnosticado aproximadamente el 6% de los casos. Sabemos que 250 personas cuentan con diagnóstico, pero se estima que por el porcentaje de afectación en la población correspondería a que hubiera 4.000 personas afectadas. Ahí vemos la diferencia entre las personas que están diagnosticadas y las que todavía no lo están. Así que por eso vemos la importancia de trabajar en esto que habéis puesto en esta campaña, en el diagnóstico precoz. El informe se apoya en una encuesta realizada en 2025 a 54 familias, seguro que algunos de los que están aquí han participado. La media de tiempo hasta obtener un diagnóstico en este grupo de familias fue de 6 años, pero algunos de ellos tardaron más de 10 años en conseguir el diagnóstico. Estamos viendo la importancia que tiene y la dificultad que tenemos en estos momentos para hacer este diagnóstico precoz. Un tercio de los diagnósticos, por lo tanto, se producen ya en la adolescencia y en la edad adulta. Y sí es muy importante la parte de incertidumbre y toda la trayectoria que supone, el dolor de la trayectoria que supone ir buscando el diagnóstico, también es muy importante todo lo que conlleva estar buscando ese diagnóstico. Conlleva dinero, conlleva problemas económicos, porque sabemos que hasta más de 5 pruebas se han tenido que hacer para llegar al diagnóstico completo, y a veces esas pruebas pues, no son
gratuitas, sino que algunas veces las tiene que pagar la familia si han llegado de esta manera, teniendo que ir sorteando obstáculos. Y a veces también en estos retrasos del diagnóstico se ha tenido que ver hasta más de 10 especialistas, lo que supone una trayectoria muy difícil, muy dura para las familias. En muchos casos, al final, como está unido a síndromes de TEA, de síndrome del espectro autista, pues se llega a este diagnóstico y se paran ahí. Y entonces se creen que es un problema del espectro autista. Y no es así, es este síndrome. Se estima que alrededor del 1% de las personas que están diagnosticadas de TEA podrían estar afectados por este síndrome. Además de todo esto, muchas veces no tienen las familias la posibilidad de acceder al diagnóstico genético, porque no en todas partes es posible. Y luego a veces es posible, pero te tienes que desplazar de donde vives, con lo cual también eso supone pues, una trayectoria, un dinero, una dificultad para toda la familia. Por ello, creemos que es muy relevante dar visibilidad a estas enfermedades, ponernos todos en marcha para intentar apoyar a las familias en lo que piden. El propio informe lo indica. Indica que hay que agilizar los procesos, que hay que facilitar el acceso a las pruebas, reforzar la formación y los circuitos de derivación. Nosotros desde la Consejería de Sanidad estamos trabajando en nuestro plan de enfermedades raras, un segundo plan que publicamos el año pasado. Estamos trabajando con las asociaciones de pacientes para intentar mejorar todas estas cuestiones del diagnóstico precoz, los itinerarios, el acceso a las terapias cuando las hay. Sé porque está avanzando la investigación de que tenéis noticias también esperanzadoras. Nos ponemos a vuestra disposición para apoyaros en todo lo que necesitéis. No voy a extenderme mucho más porque lo que estamos esperando todos es escuchar a los expertos, escuchar a esos grandes expertos que habéis traído, que habéis seleccionado. Agradecemos desde aquí también a todos los profesionales que os apoyan, agradecemos a las asociaciones de pacientes, en concreto a la vuestra, la ayuda que nos dais a conocer las necesidades que tenéis, porque si no nos decís lo que necesitáis, nosotros no nos damos cuenta. Los que no lo vivimos no sabemos lo que estáis pasando, y si lo sabemos podremos poner las medidas adecuadas, no las que se nos ocurran, que tenemos buena voluntad, pero no siempre se nos ocurren las que vosotros necesitáis, así que necesitamos que nos lo digáis. Por eso nos ponemos a vuestra disposición. Yo me voy a quedar aquí todo el rato, estoy deseando ver la película porque seguro que nos va a poner a todos en la realidad, sobre todo a los que no la vivimos como vosotros día a día. Así que bienvenidos, familias, niños, pacientes, la asociación, todos los expertos. Vamos a disfrutar esta jornada, vamos a aprender todos juntos y vamos a poner cada uno nuestro granito de arena para mejorar vuestra situación. Muchas gracias. Me gustaría comenzar esta introducción dando las gracias a doña Celia García Menéndez por el interés y el compromiso de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con la mejora del diagnóstico precoz, la humanización de la atención sanitaria y el acompañamiento a las familias afectadas por enfermedades raras como el síndrome de Phelan-McDermid. Quiero dar las gracias también a Caixa Forum por permitir la organización de este encuentro, a Alpha Pictures y Media ECN por dejarnos la exclusiva de la proyección de la película Mi hermana Bertie. Gracias a todos los ponentes y a las entidades a las que representan por participar en esta mesa de debate, a Mara Parellada, a Alejandra Costa, a Manuela Esteban, a Ana Segura, a María Elena Cabezas y a Ariana Sánchez. Y gracias a todos los que habéis venido hoy para apoyar nuestra campaña Phelan Visible. Quiero dar las gracias especialmente a todas las familias Phelan, a las que están y a las que no han podido venir, porque todas ellas luchan todos los días por seguir adelante, porque todos juntos formamos el pilar de nuestra asociación, el corazón de nuestra comunidad y el futuro de nuestros chicos. Hoy vamos a hablar de una realidad que vivimos muchas familias. Vamos a hablar de familias que pasan años escuchando frases como «ya hablará, no se preocupe», «cada niño tiene su ritmo» o «no es nada, un retraso leve, vuelva el año que viene». El informe Un largo camino hacia el diagnóstico, voces de familias afectadas por el síndrome de Phelan-McDermid, que tenéis en las carpetas que habéis recogido a la entrada, relata el recorrido que viven muchas familias desde las primeras señales hasta la llegada de un diagnóstico. Ese recorrido demasiadas veces es largo, fragmentado y profundamente agotador. Hoy sabemos que en España las familias tardan una media de 6 años en obtener un diagnóstico del síndrome de Phelan-McDermid.
Son 6 años de incertidumbre, de culpabilidad, 6 años de consultas, de derivaciones, de dudas y de respuestas incompletas. En definitiva, 6 años de agotamiento. Nuestro informe recoge testimonios de madres y padres que describen estas trayectorias de soledad, de incomprensión, de saber en lo más profundo que hay algo más, de búsqueda y, en definitiva, como decía, de lucha. Algunas familias explican el alivio que sintieron cuando por fin alguien puso nombre y apellido a lo que vivían. Aunque el diagnóstico no cure, aunque no sea una solución mágica, puede identificar la enfermedad, te ayuda a entender lo que pasa a tu hijo y da una orientación de las terapias en las que incidir y empezar a afrontar el futuro. El síndrome de Phelan-McDermid es una enfermedad rara del neurodesarrollo, causada en la mayoría de los casos por una alteración genética en el cromosoma 22, en la mayoría, no en todos. Muchas personas presentan autismo o rasgos de TEA, discapacidad intelectual, ausencia o retraso del lenguaje, epilepsia, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño o alteraciones psiquiátricas, entre otras. Actualmente sabemos que al menos hay 250 casos, como os decía Celia, en España, pero las estimaciones científicas apuntan a que podrían ser 4.000 personas afectadas. Eso significa que la inmensa mayoría sigue sin un diagnóstico. Son invisibles para el sistema sanitario y esto tiene consecuencias muy reales. Se estima que aproximadamente un 1% de las personas diagnosticadas con TEA podrían tener en realidad el síndrome de Phelan-McDermid. Muchas de nuestras familias pasaron por un diagnóstico de TEA o de autismo y pasaron años hasta tener una prueba genética, a veces pagándola, tras la negativa del sistema público. Afirmamos hoy con rotundidad que el diagnóstico no puede detenerse en el autismo, no puede detenerse en el trastorno generalizado del desarrollo. Conocer su origen genético cambia la forma de acompañar, de tratar y de entender la evolución de la persona, especialmente durante la adolescencia y la edad adulta. Muchas personas con el síndrome de Phelan-McDermid desarrollan síntomas psiquiátricos complejos, regresiones, esquizofrenia, catatonia, ansiedad severa. Sin un diagnóstico genético, estos síntomas pueden interpretarse erróneamente y tratarse con medicamentos que en algunos pacientes Phelan-McDermid no son los más adecuados o incluso pueden empeorar las situaciones clínicas. Diagnosticar bien no solo permite llegar antes, permite también tratar mejor y personalizar la atención médica. Permite el asesoramiento genético a la familia, siendo posible evitar en el futuro otros familiares afectados. Además, el diagnóstico hoy también significa acceso a futuros tratamientos, ya que está en desarrollo la terapia génica en fase de ensayo clínico en 6 niños en Estados Unidos. La investigación avanza. Hay esperanza real en un plazo quizás más corto de lo que imaginamos. Pero si mañana esos tratamientos llegan a España, los pacientes que siguen sin diagnóstico no podrán beneficiarse de ellos y esto constituye una profunda desigualdad. Necesitamos más coordinación, más formación y más lucha. Ayudadnos. Ayudadnos desde los colegios profesionales, las sociedades médicas, las diferentes entidades implicadas, para que los profesionales conozcan esta enfermedad, sepan cuáles son los síntomas y puedan detectar los primeros signos de alarma. Ayudándonos desde las instituciones públicas a facilitar el acceso a pruebas genéticas, a hacer que las familias no tengan que pagar de su bolsillo esas pruebas, que no tengan que pelear para conseguirlas. Los profesionales sanitarios trabajan bajo enorme presión y con recursos limitados. Y precisamente por eso creemos que espacios como este son importantes. Necesitamos construir puentes entre especialidades, compartir conocimiento y visibilizar necesidades que muchas veces permanecen ocultas. La campaña Phelan Visible nace con esta voluntad, hacer visible un síndrome poco conocido. Tenemos la inmensa suerte de contar hoy con un panel de ponentes de muy alto nivel, con el fin de abordar esta cuestión desde distintas perspectivas. Pediatría, atención primaria, neuropediatría, autismo, salud mental. Gracias de nuevo a todas por venir y estar aquí hoy. Esperamos que este primer encuentro sea el inicio de una sólida y perenne colaboración a favor de todas las personas afectadas por el síndrome. Mara Parellada, psiquiatra en el Hospital Universitario Orio Marañón, directora del programa MITEA y también miembro de nuestro comité científico, nos hace el inmenso honor de moderar la mesa redonda. Gracias, Mara, por estar siempre a nuestro lado. Muchas gracias.
a mis compañeras y voy a empezar a hablar porque tenemos un tiempo muy limitado. Más arriba, porque para no abusar de nadie, para hacer lo que tenemos que hacer hoy, sentados por favor, que es ver la película. Solo quiero empezar dando las gracias a la Asociación Celan Martecnik por la confianza, por invitarme a estar aquí y dirigir estas breves intervenciones, píldoras que diríamos actualmente, con algunos datos de interés. Quería agradecer especialmente a la Directora General de Inmunización, Detención y Seguridad del Paciente, doña Celia García Menéndez, por estar aquí hoy, por acercarse, por escuchar y sobre todo por quedarse, que es lo que muchísimas veces echamos de menos en las inauguraciones de cualquier evento, cuando decimos cómo nos gustaría que escuchara hasta el final, ¿no? Porque es la única forma de comprender. Así que muchísimas gracias. Sin más prolegómenos y de forma muy ágil, voy a intentar que podamos decir unas cuantas cosas útiles e interesantes y voy a reducir las preguntas. Pero bueno, tenemos un panel muy representativo. Tenemos en primer lugar a Alejandra Acosta Jiménez, que es coordinadora general de Neurodiversidad en Autismo España. Ya ha comentado Norma cómo parte de la diáspora, a veces hasta el diagnóstico etiológico, es entrar por la vía del diagnóstico clínico, por el fenotipo autista, que no debería ser un impedimento, sino una puerta de entrada para luego hacer un diagnóstico genético. ¿Qué señales deberían alertarnos para a un niño con dificultades en su desarrollo saltar rápidamente al diagnóstico genético? Yo creo que un problema que tenemos conceptual es que, por suerte, por desgracia, es lo que es el autismo. Tiene carga genética, tiene problemas genéticos asociados, pero no tiene un único. Cuando hablamos del diagnóstico del autismo, siempre pensamos, o al menos es nuestra posición desde Autismo España, en indicadores conductuales. Es decir, cuando hablamos de autismo, hablamos de cómo una persona percibe, siente, se comunica. Tiene que ver mucho con la conducta, ¿no? Y el problema de la parte genética o de poder realizar un diagnóstico con más rapidez tiene que ver con que, es decir, la principal dificultad es que pues, no saltamos a la parte genética tan rápido, nos quedamos siempre observando la parte conductual y a veces dejamos de mirar otras complejidades que no tienen que ver directamente con el TEA, como podrían ser en el caso de Phelan-McDermid, la falta de tono muscular o determinados desarrollos neurológicos, dificultad en el desarrollo, que no tiene únicamente que ver con la parte conductual, sino con una discapacidad intelectual asociada. Entonces, un problema que hay es que nos quedamos en que el autismo es la realidad que ocurre y determinamos que la conducta determina también otras cosas que no se miran, como son las causas genéticas, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, cuando hablamos de diagnóstico de autismo, tenemos que mirar, y por desgracia hay mucha falta de conocimiento sobre lo que es el autismo en sí mismo. Entonces, eso hace que no profundicemos en, espera, ¿esto tiene que ver con trastorno del espectro autista o no? Entonces, ¿por qué considero que es muy importante que intentemos dar pasos más allá y ver si las afectaciones de la persona que estamos pues, estudiando o diagnosticando son más complejas? Porque esto ahorra años de peregrinaje. Al final el diagnóstico es una historia para la familia, lo que te permite contar la historia y lo que te permite buscar apoyos, ¿no? Y no es lo mismo el apoyo para una persona TEA que a lo mejor no tiene tantas dificultades en el lenguaje o que a lo mejor no tiene una discapacidad intelectual asociada que otras enfermedades, otros diagnósticos más complejos. No tiene nada que ver, por desgracia. Entonces, podemos prestar mejores apoyos, podemos permitir que la familia no esté años en diferentes unidades médicas tratando problemas diferentes que, por desgracia, corresponden casi siempre a un mismo diagnóstico. Entonces, no se puede contar esa historia, ¿no? Y luego también permite, por supuesto, darle respuestas genéticas a la familia. Es decir, que la familia pueda ver si a lo mejor esa causa genética es hereditaria, si se pueden ver riesgos asociados que van a ocurrir en el futuro, como por ejemplo la epilepsia o los trastornos en el sueño o trastornos digestivos, un montón de complejidades que ocurren luego. Entonces es sumamente importante, pero por desgracia la falta de recursos es lo que hace que nos quedemos en TEA y nos quedemos tan tranquilos, y no, es el principio para decir, un momento, hay más complejidades más allá que signos conductuales que me lleven a poder estudiar más.
Muchísimas gracias, ha quedado súper claro, ¿no? El diagnóstico no debe ser una barrera del comportamiento autista, sino una entrada, ¿no? Quiero saludar ahora a Manuela Esteban Raposo, psicóloga y directora de Conectea, de la Fundación Conectea en Federación Autismo Madrid. Vale. Manuela. Impacto psicológico en dos momentos fundamentales. En el momento de la incertidumbre, desde la sospecha o desde los problemas hasta un diagnóstico etiológico, impacto del diagnóstico etiológico y el acompañamiento que debemos procurar a las familias. Que como me han dicho que tengo que ser breve, me lo escribo y así me ciño, porque si no me podría ir bastante por las ramas. A ver, el diagnóstico, lo que hablamos de esta palabra, ¿no? Que es la clave, la incertidumbre, como las familias, y lo ha descrito muy bien la presidenta de la asociación haciendo la introducción al AXO, en el que hablaba muy claramente de cómo la familia vive durante todo ese tiempo de espera hacia un diagnóstico un impacto emocional enorme, donde aparecen dudas constantes, culpa, cansancio, sensación de estar haciendo todo lo posible pero sin saber si se está yendo realmente en la dirección adecuada. Muchas familias convivís durante muchos años con la pregunta de si se estará interpretando bien las necesidades que tienen vuestros hijos, si se están exigiendo demasiado, si les estáis protegiendo demasiado o si hay algo importante que aún no se ha visto y que estáis a la espera de saber. Desde el acompañamiento psicológico que me ha tocado ejercer durante mi carrera, esa incertidumbre también afecta a las expectativas, porque claro, cuando no tenemos un diagnóstico que determine el futuro de la persona, sino porque también nos falta ese ajuste de mirada, ¿no? De permitirnos entender que algunas dificultades no son falta de esfuerzo, ni son problemas aislados de conducta, ni son simples retrasos, que decía ella, ¿no? De ya madurará, sino parte de un perfil del neurodesarrollo que necesita apoyos específicos, sostenidos y bien orientados. Yo tuve la suerte, perdonadme, pero es así, porque conocí a una niña, trabajé con ella desde los 18 meses y la familia sí tuvo la suerte de tener un diagnóstico muy temprano, a los 2 años y medio, es decir, había pasado muy poco tiempo de intervención. Ella llegó a mí a través de un diagnóstico de autismo. Tengo que decir que la sintomatología autista no desaparece porque aparezca el diagnóstico de Phelan, pero sí cambia la mirada de cómo intervenir. Es decir, a partir de ahí, la comunicación, dejamos de esperar a ver si algún día o no desarrolla el lenguaje oral y la intervención se centró rápidamente, por ejemplo, en darle un sistema alternativo de comunicación para que su frustración y sus conductas que manifestaba por esta frustración de no poderse comunicar fueran disminuyendo, lo que le ha permitido en su desarrollo pues, tener una mejor comunicación desde el principio. A nivel motor lo mismo, incluso había que hacer adaptaciones para que pudiera pulsar en el comunicador. Si yo no sé que esa afectación del desarrollo motor está, probablemente mi intervención sería otra y estaríamos forzando a algo que la persona pues, no puede porque su propio diagnóstico ya lo manifiesta así. No me quiero alargar mucho más y sin decir una frase que el diagnóstico precoz en Phelan importa porque no solo responde a la pregunta de qué tiene mi hijo o mi hija, responde también a otra pregunta igual de importante que es qué necesita y cómo podemos acompañarle mejor desde el momento en el que llega. Muchísimas gracias por la brevedad, por la concreción, por dar tantos mensajes importantes en tan poco tiempo. Continuando con la diversidad del elenco que tenemos aquí, quiero introducir a la doctora Ariadna Sánchez, que es neuropediatra. Ella es representante del Grupo de Trabajo de Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Hemos hablado de retraso en el diagnóstico, es en lo que estamos focalizados hoy. ¿Qué oportunidades se pierden cuando se retrasa el diagnóstico y qué riesgos se corren? Bueno, pues desde la neurología pediátrica quizá uno de los aspectos fundamentales a comprender es que realizar un diagnóstico precoz no solo supone poner nombre a una enfermedad, sino que lo que realmente cambia es todo lo que viene después. Y es que llegar tarde a un diagnóstico muchas veces supone pérdida de años valiosos de intervención y esto en neurología infantil es fundamental. Un cerebro en desarrollo cuenta con ventanas de plasticidad que no son iguales a los 2, que a los 8, que a los 12 años.
Cuando un niño o una niña no tiene un diagnóstico conciso, muchas veces lo que las familias contáis es que acudís a consultas de forma fragmentada. Se consulta sobre el sueño por un lado, la conducta por otro, dificultades a nivel de lenguaje o motoras por otro. Y al final carece el paciente de una visión global que valore lo que realmente está sucediendo. Contamos con un estudio genético. Muchas veces esto nos abre la puerta hacia algo fundamental a día de hoy, que es la medicina de precisión. Y creo que el síndrome de Phelan-McDermid es un buen ejemplo de cómo la neuropediatría está cambiando y la medicina en general. Puesto que supone una esperanza real para las familias. Por ejemplo, sabemos que pueden suceder complicaciones a lo largo del recorrido como la epilepsia, trastornos de sueño, dificultades de conducta, problemas renales, incluso particularidades características de la enfermedad como el aumento de la tolerancia al dolor, que puede llegar a ser peligroso, o las dificultades para regular la temperatura. Entonces, conocer todas estas características nos pone en una situación de ventaja como clínicos y nos permite ir por delante y estar un poco prevenidos a las complicaciones que puedan aparecer. Por otro lado, también nos ha ayudado a entender la genética, que existe una gran variabilidad en la expresión clínica, es decir, no hay dos pacientes iguales y esto en gran parte lo explica la genética. No es lo mismo tener una deleción grande en el cromosoma 22 que una variante puntual en SAM3. Y por otro lado, como bien decían anteriormente, el ofrecer asesoramiento genético a las familias, que a día de hoy es fundamental. En este sentido, digamos que el seguimiento es más individualizado y no solo esto, sino que a nivel de futuro o presente inmediato realmente también ofrece estrategias terapéuticas mucho más personalizadas. Y no solo a nivel de terapias dianas, sino también medicina de precisión es entender cómo toleran estos pacientes determinados fármacos. Por ejemplo, algunos fármacos, psicofármacos que utilizamos habitualmente para la conducta, como la risperidona, está descrito que dosis altas pueden ser mal toleradas y, sin embargo, dosis más bajitas funcionan mejor. O cuando abordamos síntomas como la hiperactividad o la impulsividad, pues sabemos que los fármacos clásicos, como los estimulantes, no funcionan tan bien como otras opciones. Y por otro lado, lo que viene a futuro, ¿no? Las terapias que van dirigidas a abordar la raíz de la enfermedad, como puede ser pues, los ensayos clínicos que tenemos actualmente y bueno, que intentan reparar esa función que está alterada. Entonces, realmente la genética sí que nos aporta un gran añadido a día de hoy en el diagnóstico precoz y no solo en Phelan, realmente en todo el neurodesarrollo. Y respondiendo ya a tu pregunta y termino, en este sentido sí que llegar tarde a un diagnóstico puede suponer pérdidas de oportunidad. Muchísimas gracias. Pasamos sin solución de continuidad a la doctora Ana Segura, es médico de atención primaria, el eje de todo el sistema sanitario. Perdona, María Elena Cabezas, que es pediatra de atención primaria. Ella es presidenta de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria y viene aquí en representación de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Es el eje primero, la pediatría, es la guía de entrada de todos los niños y se encuentran en el difícil papel de jugar en el equilibrio, de manejar la preocupación, que a veces bueno, pues puede ser falta de tolerancia a un desarrollo pues, diferente simplemente, o puede ser un signo nervioso importante, ¿no? Entonces me parece que estáis en un lugar absolutamente fundamental para no minimizar la preocupación de los padres, para manejar los alarmismos. ¿Cómo podéis hacer para manejar la escucha y para poder acelerar diagnósticos precisos y buenos en ese momento de primer contacto? Nosotros en las consultas de atención primaria, cuando hacemos la revisión de niños sanos, que es cuando tenemos un poquito más de tiempo para dedicar a nuestros pacientes, ahora mismo ya tenemos incluso en nuestros protocolos preguntas específicas para descartar pues, signos que puedan ser de autismo o signos de retraso en el habla, de trastornos de comportamiento, que nos pueden orientar a hacer una detección precoz. De hecho, bueno, de Phelan-McDermid, incluso la propia hipotonía ya nos podría hacer sospechar que algo no cuadra, porque nosotros no podemos muchas veces hacer un diagnóstico de precisión como nos gustaría. Doctora Ana Segura Grau, médico de atención. Yo lo has dicho muchas veces. Es médico de atención primaria, secretaria general de Semergen y presidenta de Semergen Solidaridad. Yo creo que va a darnos un par de mensajes en otro punto fundamental, que es ese momento mucho más olvidado, porque si hay poco en la infancia, mucho menos en la etapa adulta, y quería que nos contara un poquito esa etapa de transición, esa continuidad de cuidados
entre pediatría y atención primaria de adultos. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a ser súper breve por el tiempo que tenemos, pero realmente quiero decir 5 cosas importantes, ¿no? Que los retos fundamentales que tenemos como médicos de familia y médicos de atención primaria, el primero, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, que es el conocimiento. Nuestros médicos de familia tienen que conocer este tipo de enfermedades y, sobre todo, si tienen en su grupo, grupo de pacientes un paciente con un tipo de enfermedad rara, debe conocerlo para poder asistir mejor y atender mejor al paciente cuando está en edad adulta y, por supuesto, a la familia. El segundo reto que podemos tener y que debemos tener cierto interés en solucionar es garantizar esa continuidad asistencial que durante la etapa de pediatría es muy fácil y está muy protocolizada, y cuando uno llega a la edad adulta pues se pierde y se fragmenta. Entonces el médico de familia tiene que tener ese punto claro de que es su responsabilidad ayudar en este procedimiento. Otra de las cosas que tenemos que valorar desde la medicina de familia, desde la atención primaria, es la inequidad territorial. Espacios urbanos, esto está muy alineado entre hospital y atención primaria, y desgraciadamente en las partes más periféricas y zonas más rurales esto es más difícil. Entonces nosotros tenemos que saber que esto es un problema, sobre todo en el ámbito rural, y tenemos que ayudar a las familias, a los pacientes, a tener una logística apoyada desde el centro de atención primaria. Por supuesto, la coordinación entre el hospital o los especialistas y la atención primaria debe ser ágil, contacto directo, sobre todo cuando sabemos que tenemos este tipo de pacientes bajo nuestra responsabilidad, y a sus familias. Decir que nuestra sociedad científica tiene un grupo específico de formación de nuestros médicos, que es el grupo de trabajo de enfermedad de medicina genómica y enfermedades raras, precisamente para dar formación y ayudar en la relación con las asociaciones de pacientes para dar visibilidad a las enfermedades raras, y que los médicos de familia conozcan todas las que podamos, ¿vale?, desde nuestro grupo de trabajo. Y lo último que quiero deciros, que creo que es lo más importante, es que el médico de familia es especialista en medicina familiar y comunitaria, y por tanto es nuestro trabajo saber atender a un paciente con una enfermedad rara y sobre todo a la familia y al entorno que le rodea. Así que apoyaros en vuestro médico de familia cuando tengamos esta transición del paciente a la edad adulta, y cuando estéis en momentos en edad pediátrica, vuestro médico de familia os puede apoyar a vosotros como familia y como cuidadores. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, 5 mensajes muy importantes. Yo voy a cerrar con 3. Quizá lo primero, dar la enhorabuena a la asociación por este tipo de actividades de visibilización. Creo que tiene una labor absolutamente fundamental en la pedagogía, educación, en mover políticas, y eso me parece fundamental. Agradecer de nuevo a la directora general aquí presente. Y 3 datos. Tenemos que seguir luchando por no minimizar nunca los signos tempranos de dificultad en el desarrollo, por perseguir un diagnóstico etiológico desde el principio. El diagnóstico etiológico genético ahora mismo tiene un rendimiento diagnóstico, es decir, es muchísimo más barato que muchas pruebas que hemos hecho muchos años atrás, resonancias, electroencefalogramas de forma conjunta, que independientemente de que haya un diagnóstico etiológico o no, o que no haya llegado todavía, hay que empezar desde el principio con atención temprana, con intervención, que eso es lo que cambia el curso del desarrollo, basado en los síntomas, en las dificultades, en los retos de diseño para el desarrollo, y cuando ya llegue el diagnóstico, pues focalizando lo mejor posible en el diagnóstico específico. Y bueno, pues trabajar por una atención a lo largo de toda la vida y por una coordinación mejor entre asociaciones, educación, servicios sociales y sanidad. Y muchas gracias, y a disfrutar la película.